El título del mensaje dice familia, alojamiento, contención completa. Aunque sea difícil de creer, el hogar puede ser un lugar lleno de trampas, un campo minado. Difícil de creer, ¿verdad? El diablo suele aprovecharse de algún integrante de la familia para crear problemas en el hogar y para arruinar espiritualmente hasta los miembros más santos y piadosos. Insisto, es muy común que el diablo se aproveche y utilice como instrumento a alguno de los miembros de la familia para crear problemas y arruinar espiritualmente hasta las personas más santas y piadosas en un hogar, en una familia. ¿Quién influyó en la vida de Sara para que ésta pecara contra Dios? ¿Quién fue el tentador en la vida de Sara para que ella cediera ante la tentación y mintiera desagradando al Señor? ¿Quién fue el tentador? Su propio esposo, Abraham, el padre de la fe. Su propio esposo, el hombre de Dios, el hombre de la fe, fue quien inspiró, quien influyó para que Sara pecara contra Dios. Es decir, que el tentador estaba en su propia casa, peor aún en su propia cama. Podríamos titularlo durmiendo con el enemigo. Dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 1. Tú eres, le dijo Abraham a su esposa Sara, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, me van a matar. Entonces, diles que tú eres mi hermana. Miéntele, dile que tú eres mi hermana, para que ellos sean amables conmigo. ¿Quién entonces fue quien inspiró, quien empujó a Sara a pecar contra Dios? Su propio esposo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué esta mujer llamada Sara consiente a su marido y miente? ¿Por qué lo hizo? Para evitar problemas matrimoniales. Lo mismo hizo Moisés. La Biblia dice que Dios le había pedido ir a Egipto. Y mientras ellos van por el desierto, Dios les sale al encuentro para matarlo. ¿Me estás entendiendo? Dios sale al encuentro para matar a Moisés en el camino a Egipto. ¿Por qué? Porque no había circuncidado a su hijo. ¿Y por qué no había circuncidado a su hijo? Para evitar problemas conyugales, para evitar peleas con su esposa. Moisés tolera y cede y desagrada a Dios para evitar problemas en el matrimonio. Lo leemos. Dice Éxodo capítulo 4, verso 24 al 26. Dice, en el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche. Y allí Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés. Pero su esposa Séfora tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo. Y cuando hace esto, Dios vio lo que había hecho Séfora
entonces dejó con vida a Moisés. Evidentemente el problema es que Moisés no había circuncidado a su hijo, porque ahora cuando su esposa lo hace, Dios le perdona la vida. La pregunta es, ¿por qué Moisés, que sabe que tiene que circuncidar a su hijo, no lo hace? Probablemente, quizás, es que haya tenido algún desacuerdo con su esposa. Su esposa era madianita, descendiente de uno de los hijos de Abraham con Cetura, la esposa que Abraham tuvo después de Sara. Ellos probablemente no hayan creído en la circuncisión o la hayan practicado de adulto. Entonces, para evitar problemas en el hogar, para evitar problemas conyugales, Moisés cedió y no circuncidó a su hijo. Moisés no quiere tener problemas con su esposa, pero terminó teniendo problemas con Dios. Ay, 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 ay. ¿No sucede exactamente lo mismo hoy en día? Para no tener problemas en el hogar, en el matrimonio, se toleran, se permiten actitudes, comportamientos que desagradan a Dios en el hogar. Para evitar tener problemas, la mujer tolera berrinches y tolera modales y tolera comportamientos en la vida de su esposo que deshonran abiertamente a Dios, pero para evitar tener problemas, las tolera. O al revés. El esposo que para no tener problemas con su esposa tolera actitudes, comportamientos que son abiertamente deshonrosos al Señor. Es muy común, por ejemplo, que uno de los padres, de los progenitores no creyente, no quiera que sus hijos sean traídos a la iglesia, que su cónyuge creyente traiga a sus hijos a la iglesia. Entonces, ¿qué hace ese padre creyente? Tolera y no trae a sus hijos a la iglesia. Para evitar problemas en el matrimonio, para evitar problemas en el hogar, tolera comportamientos que a Dios no le agrada. Lo que no sabe ese creyente, padre creyente, es que puede evitar un problema en el matrimonio, pero no lo va a evitar con Dios. No será menos responsable delante de Dios porque el otro padre no quiera que se los traiga a la iglesia, porque la responsabilidad de educar espiritualmente a los hijos es de ambos padres o de uno de ellos si el otro no quiere hacerlo. Es responsabilidad de uno de los padres establecer de ambos, pero si uno no quiere hacerlo, es responsabilidad del otro establecer pautas claras de honrar y respetar a Dios. Y no hacerlo, entonces trae el descontento de Dios. No vas a tener probablemente, momentáneamente, probablemente no tengas un problema con tu pareja, pero vas a tener problemas con Dios, como los tuvo Moisés. Recuerda que lo que está en juego es la presencia de Dios en tu hogar. Mientras insistamos y persistamos en este pensamiento, en este comportamiento de tolerar deshonra en el hogar, vas a entristecer al Espíritu Santo. Y recuerda que primero se lo entristece, luego se lo ofende y luego el Espíritu Santo se va. Lo que está en juego es la presencia de Dios en tu casa, en tu hogar. ¿Te acuerdas de la historia de Amán en el libro de Esther? Este hombre engreído, soberbio, estaba enfurecido porque en toda la nación había una sola persona que no se inclinaba ante él. ¿Quién era? Mardoqueo, un hombre que confiaba solamente en Dios. Entonces, su esposa, ¿quién? Su esposa le da un consejo, ¿bueno o malo? Dice la Biblia en Esther capítulo 5, verso 14. Entonces, el diablo, no te dije que a veces el diablo utiliza personas en nuestro hogar
quienes nos empujan a la desobediencia, nos empujan a pecar. Dice, entonces su esposa, Zeres, y todos sus amigos, los íntimos, aquellos que influyen sobre nosotros, le aconsejaron, ¿qué? ¿Bien o mal? Le aconsejaron, manda a construir una horca, le dirás al rey mañana que haga colgar a Mardoqueo en esa horca. Este consejo le agradó a Amán y mandó a construir la horca. ¿Y qué pasó? Que en la misma horca donde él había hecho, murió él y no Mardoqueo. Su esposa lo empujó al desastre, porque en la misma horca que él había fabricado, bajo el consejo de sus amigos, cuidado con los amigos que tiene, bajo el consejo de familiares, él hizo una horca para pedirle al rey que ahí muera Mardoqueo. ¿Y quién muere en esa horca? No Mardoqueo, sino él mismo. Su propia esposa, sus propios amigos lo empujaron al desastre. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes influyen sobre tu vida? Sí, pero son amigos de la infancia, pastor. ¿Te están influyendo para mal? Aléjate. Hay personas tóxicas a tu alrededor, no te hacen bien. Más claro no puedo ser, ¿no? Ah, necesitas más pruebas. Tengo todas las pruebas que quiera. Hermanos, ¿qué sucede con aquellas mujeres que se dejan persuadir por sus esposos a hacer algo que saben que no le agrada al Señor para evitar problemas matrimoniales? Bajo el pretexto de que tienen que estar sujetas a sus esposos, bajo el pretexto de que tienen que obedecer a sus esposos, hacen cosas que a Dios no le agrada. Pero quiero recordarte algo, que la deuda que tienes con Dios es más grande que la deuda que tienes con tu esposo. Que si quien te inspira a pecar y a hacer cosas que desagradan a Dios, sea alguno de tus familiares, esposo, esposa, hijo, padre, amigos, te empujaran a pecar, obedece a Dios y no obedece a esas personas. Si cuando lo que tu esposo te pide es algo que está abiertamente en contra de la palabra y desagrada a Dios, no obedezcas a tu marido, obedece a Dios. Yo te amo, quiero que sigamos juntos y estoy luchando espiritualmente para que eso suceda, pero no puedo obedecerte. Estoy sujeta, sí, pero no me puedo obedecer. Porque lo que me estás pidiendo ofende a Dios y Dios tiene que estar en primer lugar en mi vida. ¿Podría una madre ser un instrumento del diablo para hacer tropezar a sus hijos? ¿Podría ser una madre un instrumento en las manos de Satanás para hacer tropezar, para empujar a sus hijos al desastre, al pecado? Sí, Herodías es un claro ejemplo bíblico, que empujó a su hija Salomé a vengarse de Juan el Bautista cuando él denunciaba públicamente el pecado de adulterio. Se aprovechó, empujó, utilizó a su hija Salomé para pecar contra Dios, para vengarse de Juan el Bautista. ¿Cuánto debe haber pesado en esa adolescente el pecado que su propia madre la empujó a cometer? Quiero que alguien pueda imaginar la vida de Salomé, lo que debe haber sido para ella esa tortura mental en su mente, en su cuerpo, viviendo toda la vida cuando ella fue utilizada por su madre para matar a un siervo de Dios. ¿Dónde estaba el tentador, el enemigo? En la propia casa. A veces el diablo utiliza a personas más queridas, más cercanas, que aparentan ser las más espirituales, para empujarnos a la desobediencia. ¿Y qué me dices de Rebeca? Otra madre piadosa,
la madre de Isaac, la esposa de Isaac, la madre de Jacob. Él tenía preferencias entre sus hijos. Jacob era el preferido y esta preferencia lo empujó a su hijo a que se volviera un tramposo y le mintiera a su padre para lograr la bendición. ¿Quién fue la piedra de tropiezo para Jacob? Su propia madre. ¿Quién fue la piedra de tropiezo para Salomé? Su propia madre. ¿Quién fue la piedra de tropiezo para Sara? Su propio esposo. ¿Quién fue la piedra de tropiezo para Amán? Su propia esposa. Instrumentos de Satanás para arruinar la vida hasta de los más piadosos en el propio hogar. Dice en Génesis capítulo 27, verso 6, Rebeca le dijo a su hijo Jacob, el preferido, el niño mimado, dice: escuché a tu papá hablando con tu hermano Esaú. Tu papá le dijo: tráeme un venado y prepáramelo para que me lo coma y darte mi bendición. Hijo mío, óyeme y haz lo que te digo. Ve al rebaño y consígueme 2 cabras. Tú le llevarás la comida a tu papá y él te dará su bendición. Entonces Jacob le dijo a Rebeca: es probable que mi papá me toque. Va a pensar que soy un engañador. Le está diciendo a la madre: no puedo hacer esto porque esto está mal. Y entonces, ¿qué le dijo la mamá? La mamá le dijo: haz lo que te pido, tráeme las cabras. Y lo empujó a la desobediencia, lo empujó a la mentira. Hizo lo que su mamá quiso, deshonró a Dios, le mintió a su padre para tener la bendición no conforme a los propósitos de Dios, sino por fuera. Y cuando tú quieres la bendición por fuera, no te va a ir bien. Cuando tú quieres la bendición por fuera, no te va a ir bien. Si estos santos de la Biblia fueron de tropiezo para sus propias familias, ¿cuánto cuidado deberíamos tener nosotros para no hacer lo mismo? Sería trágico ver a alguno de nuestros hijos sufrir una herida infligida por nuestra propia mano. Qué trágico sería saber que nuestros hijos sufren porque nosotros lo empujamos a ellos. Y ni te digo de que nuestros hijos se vayan al infierno porque nosotros fuimos piedra de tropiezo para ellos. La experiencia de muchos años de ministerio, el testimonio de psicólogos de niños que trabajan con niños, de maestros que trabajan con niños, es suficiente para saber que el principal problema que tiene Dios en la educación de los niños son sus padres. Y te lo digo con todo el amor del mundo. Pero el problema de Dios en la casa son los padres. No es Satanás, no es la iglesia, no es el gobierno, no es el anticristo, son los padres. Tranquilízate, tranquilo. Porque empiezo a levantar, tranquilo. Son los padres. Dan pena. Es penoso ver el comportamiento de los padres, que si tienen que disciplinar a sus hijos, no se le ocurre el diablo al lado diciéndole: haz esto, no lo lleves al campamento, no lo lleves al GA, no lo lleves a los niños, no los traigas los domingos. La disciplina es evitar que vengan a la iglesia y tengan contacto con Dios. Hermano, un dedo de frente te pido que tengas. Es penoso ver el comportamiento de los padres que invierten y se endeudan para que sus hijos tengan la zapatilla de marca y para que tengan el celular último modelo y para que vayan al recital y para que tengan su fiesta, hermanos. Pero no estarían dispuestos a pagar un solo peso para que el hijo vaya al congreso, para que el hijo vaya al campamento, para que el hijo vaya a la iglesia. Se enorgullecen los padres y te muestran acá el boletín y te muestran la foto y te muestran de sus hijos y de los logros que tienen en el colegio. Pero esos padres que me muestran el boletín no me muestran también una foto de cómo están progresando. Porque como a ellos no les interesa lo espiritual, no les interesa lo espiritual de sus hijos. Se enorgullecen de lo que sucede afuera, pero no lo vas a ver enorgullecido
por su crecimiento espiritual. A punto tal que hay hijos que le piden a los padres venir a las vigilias a las 4 de la mañana y los padres no lo traen. ¿Qué mal está haciendo? ¿Por qué no traes a tus hijos a las 6 de la mañana? ¿Por qué no los traes? ¿Es algo malo? ¿Le va a hacer mucho daño a tu hijo si se levanta a las 6 de la mañana para venir a orar? No, pastor, no le va a hacer ningún daño. Entonces, ¿por qué no lo traes? ¿Por qué no traes a tus hijos, a toda tu familia a las 6 de la mañana a orar a Dios acá, al templo? Para que tus hijos se acostumbren desde chiquitos a amar, a respetar la presencia, el templo, la iglesia del Señor. Pero si la escuela organiza un evento especial para sus hijos, no importa lo que haya que pagar, no importa a dónde vayan, sos el primero. No te das cuenta, hay muchos padres que no se dan cuenta que son instrumentos en las manos de Satanás para arruinar la vida espiritual de sus hijos. Meditemos, reflexionemos, papás, reflexionemos, meditemos. No nos convirtamos en piedra de tropiezo para nuestros hijos, no seamos instrumentos en las manos de Satanás para arruinar la vida espiritual de nuestros hijos. Traiga a sus hijos a la iglesia. Todos los eventos que haya en la iglesia para hijos, para niños, para adolescentes, para preadolescentes, usted tiene que ponerlo en primer lugar. Y si tiene que cambiar las vacaciones, cambie las vacaciones. Porque no hay nada más importante que la vida espiritual de sus hijos. No te hablo del colegio, te hablo de la vida espiritual, primer lugar. El diablo suele aprovecharse de las personas más cercanas, más queridas, que aparentan ser las más espirituales para provocarnos a la desobediencia. La idea de traerle la mujer más hermosa a David de todo el reino fue de sus mejores consejeros. Vamos a traerle la mejor mujer, la más linda. Si era para calentarle los pies, ¿por qué la más linda de todo el reino? ¿Te pusiste a pensar? Si era para calentarle los pies, ¿por qué la más joven, virgen y la más linda? Ay, por favor, por favor. Dice Primera de Reyes capítulo 1, verso 2. Sus consejeros personales, íntimos, los que le aconsejaban. ¿Quiénes son tus consejeros, hermano? ¿Quiénes influencian para tu vida? ¿Lo están haciendo para bien? ¿Te están empujando a obedecer? ¿Te están empujando a la santidad? ¿O te están empujando a desobedecer a Dios? Apártate de ello, hermano. Sus consejeros dijeron, los consejeros de David, dijeron, busquemos una joven virgen. ¿Por qué tiene que ser virgen? ¿Por qué tiene que ser joven si es para calentarle los pies? Una joven virgen que lo atienda y lo cuide, dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa y se la llevaron al rey, pero el rey no tuvo relaciones sexuales, como diciendo, estos me están empujando a pecar, pero yo me voy a mantener en integridad. Estos me están empujando a la desobediencia, pero yo me voy a mantener en integridad. Ya había sufrido tantos traspiés en la vida David que había aprendido. Dice, por esta no vuelvo a pasar. Ya había pasado por una con Betsabé. Dice, por esta no vuelvo a pasar. Ay, Señor. La única razón por la que el diablo dejó con vida a la esposa de Job fue para tentarlo a maldecir al Señor. Job capítulo 2 verso 9 dice, maldice a Dios y muérete. ¿Para qué deja con vida al diablo? Dios puso en la vida del diablo todo lo que Job tenía, salvo su vida. Mata a sus hijos, pero no mata a su esposa. ¿Para qué? Para instigarlo, para empujarlo a que maldiga a Dios. Eva fue el instrumento de Satanás para tentar a Adán y más tarde utilizaría la lengua de Pedro para disuadir al Señor en su misión redentora cuando le dijo, Mateo 16, 22, Señor, ten compasión de ti, hablando el diablo a través de Pedro. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Pedro. No, apártate de mí, Satanás. Era un instrumento de Satanás para venir a tentar a Jesús. Así que Sara fue tentado por el padre de la fe. Amán por su esposa y sus consejeros. David por su consejero. Imaginad, Herodías fue de piedra de tropiezo para su hija Salomé.
¡Wow! Las personas que a veces más respetamos, más amamos, más cercanas están, son las que nos empujan. Ten cuidado y muéstrate vigilante. Verifica quiénes son tus consejeros por el amor de Dios, quiénes son tus amigos personales, quiénes influyen en tu vida, aunque sean familiares. Si te persuaden a pecar, no lo hagas, aunque sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre. Respeta a Dios, honra a Dios, pon a Dios en primer lugar. Te amo, papá, te amo. Y estoy sujeto. Pero en esto no te puedo obedecer. Quiero darte un ejemplo positivo de un padre que inspiró a su familia al crecimiento espiritual. Porque también tenemos cosas buenas en la Biblia. Dice Génesis capítulo 35, verso 1. Dijo Dios a Jacob: sube a Betel, que era el lugar de la adoración. Como si vinieras al templo, ven al templo, al lugar de la adoración. Jacob entonces les ordenó, ¿a quiénes? A sus familiares. Desháganse de todos esos dioses extraños en los que han creído y subamos al templo, al lugar de la adoración, a Betel. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y él los enterró. Y llegó Jacob, ¿a dónde? Al lugar de la adoración, y edificó un altar. Entonces Dios se le apareció y Dios lo bendijo. Acá tenemos un hombre que quería crecer espiritualmente y empujó a toda su familia a hacer lo mismo, a que creciera, a que subiera a un nivel espiritual. Él va al lugar de la adoración, pero no quiere ir solo, quiere llevar toda su familia. A diferencia de muchos de nosotros, que no traemos ni los hijos, ni la familia, ni nada. Él dice: voy a llevar a toda mi familia. Pero antes hay que comprometerse, hay que consagrarse, hay que santificarse. No podemos ir al lugar de la adoración y entregarle nuestra vida, nuestra ofrenda, si no nos santificamos. Así que desháganse de todos esos dioses. ¿Qué dioses? Si estamos hablando del pueblo de Dios. Su esposa, sus hijos, ¿no creían en Dios? Sí, pero también tenían terafines. ¿Y qué eran las estatuas, estatuillas? Donde se les atribuía cierto poder protector. Así que creían en Dios, pero también creían en ese amuleto que tenían en la casa, guardado en la recámara, guardado en la cómoda. Ese amuleto heredado por alguno de sus padres, alguno de sus familiares o propio, en donde depositaban su confianza de protección. Dios, creían en Dios, pero también creían en esos terafines. Y Jacob le dice: así no vamos a ir a adorar a Dios. Si nuestra confianza no está plenamente en Dios, si está repartida, no vamos a ir. Hay que consagrarse al Señor. Así que tráiganme todos esos dioses que ustedes tienen ahí en la casa, escondido por ahí, tráiganmelo. Todo ese amuleto que tienen por ahí, la cintita, el coso, la ristra de ajo, todo eso que traiga. Sí, porque hasta allá se conocía eso. Traiga. Sí, pero esto lo recibí de mi abuelita. Si sabes que es un amuleto donde estás poniendo tu confianza, si un recuerdo está bien, pero si vos sabés que estás poniendo la confianza. Porque cuando nosotros depositamos nuestra confianza en algo diferente que no es Dios, es idolatría. Cuando tú depositas la confianza en el sueldito que tienes, en el trabajo que tienes, en los ahorros, en la casa, en el auto, cuando tú pones o compartes tu confianza en parte en el ahorrito que tengo, pero también en Dios, entonces el Señor dice no. Eso es idolatría. Y Dios no permite sincretismo espiritual. Toda nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Solamente en Dios. Así que, ¿cómo te está yendo en estos días? Y tengo algunos problemas económicos, y tengo algunos problemas matrimoniales, y tengo algunos problemas. Hermano, comienza por poner toda tu confianza ¿en quién? En Dios. Comienza por poner toda tu confianza en el Señor.